A ver, cuando hablamos de los domingos siempre pensamos en un programa dedicado a escuchar otro tipo de voces o a tratar algunos temas que en lo cotidiano irrumpen y se van como viene siendo la realidad. Esto es, un tema tapa al otro, con una suerte de dinámica. Pero hay otras cosas que también a nosotros nos preocupan y mucho, y que los miramos con una atención particular. Y tiene que ver con cuestiones de la cotidianidad, porque es muy raro cuando uno mira y quiere hacer una suerte de perspectiva hacia atrás, de decir, esto es nuevo, ¿cuánto ha cambiado? ¿En qué momento ha cambiado? A ver, cuando uno mira y dice el tratamiento de las noticias, uno dice, bueno, tiene que ver la forma más rápida que vivimos, en el sentido de decir que estamos tan conectados que no tenemos que esperar a enterarnos de las noticias a un horario determinado. Las noticias están al mismo instante que ocurren. Los sucesos siempre son transmitidos por alguien. Pero en eso antes uno esperaba, primeramente cuando uno mira el siglo pasado, dice esperaba el diario. Después la radio, o por ahí quizás la televisión con algún noticiero o un informativo. Hoy todo es redes sociales, hoy todo es mucho más rápido. Pero no solamente cambió en eso, sino también lo que uno puede observar es la modificación que ha tenido el rol del periodista. Un rol que era alguien más medido, mirando en perspectiva, intentando tener algún tipo de posición relativamente coherente con el tiempo y además también como una persona mucho más reflexiva. Cuando hoy observamos que el rol del periodista, por lo menos en los grandes medios, ha tenido un cambio total y absoluto. Pero también es cierto que tiene una demanda completamente distinta por parte de la sociedad. Mauro Becerra es licenciado en Comunicación Social, consultor en Comunicación Estratégica, coordinador de Trench Communication. La verdad es que siempre queremos hablar con Mauro porque su experiencia en la comunicación como periodista, pero también en la comunicación política, nos lleva a querer hacer una suerte de síntesis entre estos dos. ¿Estamos en medio también de la vedetización del periodista? Mauro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Siempre un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Mauro. ¿Cómo ves esto? Sí, la verdad que estaba escuchando la introducción que hiciste y pasaste por varios lugares donde se ve claramente la tendencia que vos mencionás. Desde los últimos 15 años para acá, podemos decirlo, por un punto antojadizo, ¿no? Estaba pensando y escuchando el cambio del rol de los medios de comunicación, el cambio del rol del periodista, la aparición de las redes sociales. La verdad que solamente con estos 3 elementos podríamos estar hablando un día más o menos, pero claro. A priori como para empezar un poco a intercambiar y siempre agradecido de este espacio en el que se puede hablar un poco más de lo importante, no tanto con lo urgente encima, es que efectivamente están cambiando las líneas editoriales de los medios de comunicación, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, por supuesto, pero también en el resto del mundo. Estamos yendo hacia medios de comunicación que en vista de efectos polarizantes que existen y que se replican masivamente, sobre todo en el uso de redes sociales, lo que termina pasando es que los medios, ¿no? Digamos, siempre el viejo medio copia el viejo medio, el nuevo medio, nos decía McLuhan hace ya 60 años. Bueno, los canales de noticias están yendo puntualmente, las radios también, los periodistas por ende tomando esa postura, están yendo hacia la polarización, ¿no? Están yendo hacia tratar de retener, ¿no? En un medio que de a poco va perdiendo consumo, por ejemplo la televisión. La televisión hoy hace ya años que no tiene los números de rating que tenía 15, 20 años atrás, tienden hacia posturas polarizantes para retener esa parte de público en donde básicamente se quedan porque saben qué tipo de contenido vas a escuchar, ¿no? Digo, nos pasa por ahí trabajando con algún cliente en donde queremos animarnos a romper con eso y encontramos un colega que también considera que es un proceso negativo, entonces terminás poniendo a una figura del partido A en un canal identificado con la ideología o con la tradición B, por ejemplo, ¿no? Digo sin poner nombre. Y cuando uno está viendo la nota y ve las redes sociales de este candidato, lo que encontrás son insultos de los televidentes, no al candidato, sino al canal, diciendo, ¿qué hacen dándole aire a este HDP o lo que sea? Claro.
O sea, la gente verdaderamente lo que valora es que no lo expongan a lo que se conoce como disonancia cognitiva. Y no me gusta escuchar, lo que estoy escuchando va en contra de mis ideas, por ello quiero cambiar de canal. Y así es como se debilita lo indispensable necesidad, lo que necesita la sociedad, que es la discusión crítica, ¿no? Poder escuchar al otro. Ahora, Mauro, vos dijiste recién una cosa, que los medios van cambiando también. Ahora, ¿el medio cambia en el fondo o está cambiando en la forma? Nada más, y eso empuja quizás un poco al fondo. Me quedo con la segunda, digo, el cambiar la forma en los medios de comunicación termina afectando el fondo. Vos mencionabas las redes sociales, ¿no? Digo, sí. El medio, ¿hasta dónde cambió el medio? Vos, es verdad, el tema de la masividad, de la presencia de las redes, la facilidad de acceso y la inmediatez absoluta de las redes. Pero en este mismo escenario, digo, por algo la fake se tiene que disfrazar de news para hacer fake, ¿no? Digo, por algo la información falsa todavía necesita ser presentada como una noticia para ser mayormente consumida. ¿Y esto por qué? Porque el público en general está acostumbrado a consumir información validada periodísticamente. Ese proceso de validación periodística es central y es el futuro del periodismo y de los medios de comunicación, básicamente porque en un océano de noticias falsas y en un mundo en el que todos con un celular que tenemos en el bolsillo, que es verdaderamente económico y que tiene unas prestaciones básicas muy potentes, podemos llegar a alterar, más que nunca ahora con inteligencia artificial, imágenes, videos y sonidos. Entonces, si puede aparecer un video del presidente de la Nación diciendo cualquier barbaridad con la misma cara, con el mismo tono de voz, necesitamos a alguien que se encargue de separar lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, en esta cuestión los medios de comunicación no van a estar cambiando el fondo, van a seguir siendo la garantía de un proceso determinado. Después la realidad de este proceso es otra discusión, ¿no? Pero a priori, el rol que ocupan los medios, todavía en este sistema, y considero por varios años más, es el de ser el curador del contenido que va a estar circulando en la sociedad. Ahora, en esto siempre se habla del periodismo, puertas adentro, es decir, ¿sirve o no sirve? ¿Qué hace el periodista? ¿Cambia el rol? Yo tengo la visión de decir, el periodista está pasando por quizás el mejor momento desde esta perspectiva. Antes era solamente la empresa la que tenía una visibilidad. En cambio ahora la que tiene la visibilidad depende mucho del propio periodista. Digo, antes, para dar un ejemplo, es decir, Clarín era el foco de atención, o Nación era el foco, La Nación era el foco de atención, listo, pero el periodista era muy difícil que salga de esa suerte de validar que significaba la empresa, y la empresa se consolidaba y absorbía toda la imagen. En cambio ahora, con las redes, con todo como se ha dado, precisamente el periodista es el que pasa a tener otro tipo de rol y puede entrar a jugar a otro nivel, no tanto en un nivel de empleado bajo, digo, en empleado bajo entendiendo como alguien que está subordinado exclusivamente a una empresa. Es como que se empoderó también el periodista. ¿Es así más o menos? Totalmente, y en esto tiene que ver 100% la aparición de las redes sociales y la posibilidad del periodista de tener una marca personal. Hoy básicamente la carrera de un periodista joven, un periodista que está empezando en este momento, va a estar su éxito va a estar muy vinculado a la capacidad que tenga de saber cohabitar la relación con el medio donde trabaje, sí, pero además de eso, también un proceso que le permita distraer algo de información que ese medio le exige que genere, para poder llevarla y usarla personalmente en su marca personal y difundirla a través de las redes sociales. Por ejemplo, tuitear. Es muy común ver al periodista tirando algún adelanto, alguna pastillita, una mini primicia, un dato de color en sus redes sociales, porque eso lo que genera es generarle una comunidad a un periodista, y le va a ir permitiendo estar en distintas posiciones de la carrera profesional. Un periodista de gráfica que tiene un buen desempeño en redes es muy fácilmente llamado con una columna radial. Si sigue trabajando en su marca y la exposición radial seguramente lo va a ayudar,
va a terminar colaborando en algún fin de semana de una señal noticiosa, y de ahí es muy factible que después termine yendo a conducir en algún horario un poco más destacado. Claro. ¿Está? Digamos, esa escalera de posicionamiento tiene todo que ver con qué hace el periodista, no solo trabajando, sino también cómo se posiciona en las redes sociales. Hay que olvidarse... Quiero hablar, Daniel, sí, de experiencias de algunos periodistas muy exitosas a mi entender, en donde directamente trabajan en medios de streaming, no hacen un video podcast, claro, en donde ya ahí sí, directamente se producen ellos mismos sus programas, lo ponen a correr por redes sociales, y estamos hablando de que algunos tienen millones de visualizaciones, y ese posicionamiento acelera mucho más el proceso. Ahora, Mauro, estamos hablando entonces que el periodista se tiene que olvidar de entrar a una redacción, olvidar de entrar a un medio y morir en ese lugar. Eso ya no es un mundo actual. Diría que ese no es un mundo actual en ninguna profesión. No hay ninguna diferencia ahí en el periodismo, ¿no? Y considero que tampoco es lo que desean, lo que se desea, ¿no? Digo, la generación, ya está entrando en juego la famosa centennial, ¿no? Ya los millennials son parte de nuestro paisaje hace 10, 12 años. Y los centennials que están entrando en el mercado laboral, ¿no? Chicos de 20, 22 años, uno se da cuenta, casi que te diría que ni siquiera tienen interés de mantener el mismo trabajo toda la vida. Por ahí apagan el trabajo y llevan 2 años y desaparecen porque se llevó otro proyecto y juntaron la plata para hacerlo, y después verán cómo vuelven, no es un tema. Pero sí, digamos, haciendo la particularidad del mercado periodístico, y es muy factible que eso sea difícil, no solo por la realidad del periodista, sino también por la realidad económica del medio. Los medios están cada vez más ajustados, cada vez más restringidos. Los periodistas tienen que llenar cada vez más vacíos en las redacciones que tienen un tamaño determinado y que permitían procesos de validación súper minuciosos. Hoy están totalmente relajadas, pero no, debieron ser relajadas en su proceder, básicamente porque un periodista que trabajaba 4 notas hace 15 años o trabaja 14. Entonces nunca se puede dedicar la misma energía teniendo que aumentar tanto la productividad, ¿no? No puedo dejar de preguntarte algo de comunicación institucional, mejor dicho, de comunicación política y mirando el gobierno, porque lo más común es decir, Milei sigue de campaña, pero esto le sirve, los números marcan que le sirven. ¿Esta es la nueva comunicación política? No, eso es un error de comunicación política, más allá de que le sirva o no le sirva al presidente. Y déjame decir que es cierto, la comunicación que sostiene Javier Milei es comunicación electoral. Lo hemos charlado alguna vez, si mal no recuerdo, en la primera nota que hicimos. La comunicación del gobierno es una responsabilidad. O sea, por más que te sea incómoda, vos tenés que sostenerla, porque vos le tenés que hablar a los 47 millones de argentinos, porque el presidente o el gobierno nacional es un gobierno para todos, por igual. Ya la etapa de ganar la elección ya pasó. Entonces, entendiendo eso de ese modo, déjame decirte que sí, que efectivamente la comunicación de Javier Milei a este momento sigue siendo electoral, que por ahí le sirve en su interpretación de cada uno. Déjame decirte para mí que no, básicamente porque él le sigue hablando del segmento que lo votó. Estamos hablando de un primer 30%, ¿no?, de los que lo votó en el balotaje, y puede haberlo votado por un embudo enorme de razones distintas. Y la paciencia que está teniendo la sociedad argentina, que eso sí es real, se ven varios estudios de opinión, y para que tengas una idea, un estudio de Daniel Ibojus y Ciro Alberto en 3.0, se llama Radar, que están armando un indicador de panorama político, por llamarlo de algún modo, de gobernabilidad, y se ve claramente que más del 50% de la gente, que venía muy cerca de la gente de un balotaje, considera que es necesario tenerle paciencia entre 2 años y hasta el final de su mandato. Lo cual eso, para las medidas que ha tomado el gobierno de Milei, es una noticia enorme por su particularidad. Es muy común que el argentino tenga esa capacidad de aguantar este tipo de situaciones donde todo aumenta, donde el sueldo no acompaña los precios y demás. En definitiva,
tiene que ver esa paciencia que está todavía mostrando el pueblo argentino, la sociedad argentina, con el tipo de comunicación que está teniendo Milei. A mi entender no. A mi entender no cambia nada, solamente está fidelizando al 30% de la ciudadanía y está dejando de hablar al 70% de los ciudadanos que gobiernan. Para mí no es el modo y además no es como deben ser las cosas si creemos en la institucionalidad necesaria para gobernar un país. Ahora, después, bueno, veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Claro, ¿y qué se contrapone a esto? ¿Desde qué punto, Daniel? Desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo tiene que comunicar desde el otro lado? Digo, quien quiera ser adversario bien. hacerlo. Bueno, decididamente una de las cosas que habría que lograr es que el presidente deje de tomar posturas en redes sociales donde el lenguaje es mucho más vehemente, mucho más agresivo, mucho más efectista, como primera medida, ¿no? Digamos, de que dejen de aparecer likes y cosas a ideas agresivas para con el resto de los espacios y demás. Después, en el resto de las cuestiones, salvo algún pequeño detalle en donde se ve en alguna red oficial una toma de postura, una edición maliciosa, si querés, para con algún periodista, por ejemplo, ¿no? Hablando de la cuenta del vocero, no del desempeño del vocero, sino de la persona que genera contenido para las redes de vocería presidencial. Hay que evitar básicamente este tono de la chicana eterna, ¿no? De la chicana constantemente al resto de los espacios. Está hablando la República Argentina, no está hablando el gobierno que la tiene en este momento. Ese es el punto, eso es lo que hay que entender. Pero está bien. Y no decir otra cosa, los otros gobiernos también se equivocaron en este año. Totalmente. Al punto de que la gestión de 2015 que tiene Fernando ni siquiera devolvió los activos digitales, los quedó. Entonces, digo, eso es mucho peor, si querés. Pero ante tu pregunta, yo tengo que ser honesto profesionalmente y decir que sí, que no están cubriendo los aspectos de la comunicación de gobierno de manera correcta. Sí, la verdad que altamente interesante escucharte, Mauro. Te mando un abrazo y como siempre un gusto poder entrevistarte y dialogar contigo. Abrazo grande, Daniel. Gracias, Mauro Becerra, licenciado en Comunicación Social, consultor en Comunicación Estratégica. La verdad que es muy interesante poder escucharlo a Mauro sobre estas cuestiones que están vinculadas al periodismo y una situación actual.